El martes pasado se lanzó una campaña de recolección de firmas que busca, como objetivo final, declarar a Uruguay como país libre de minería metalífera o de megaminería, como se ha mencionado popularmente. Hasta ahora eran varios los colectivos que estaban movilizándose por esta causa, por lo que la campaña será emprendida en conjunto y deberá reunir 280.000 firmas que habiliten un plebiscito que a su vez dictaminará qué es lo que se hará. En Tacuarembó se ubica el único antecedente en la materia. La Junta Departamental Local declaró al departamento como libre de megaminería, impidiendo además la eventual explotación de diamantes y la investigación en busca de hidrocarburos en sus tierras. Para hablar de todo esto vamos a recibir a Víctor Baqueta, que es integrante de la comisión que impulsa la recolección de firmas. Voy a iniciar dando la bienvenida a Víctor Baqueta, gracias por estar por acá. Estábamos conversando que hay un antecedente, además del de Tacuarembó, La Valleja. Claro, el primer departamento que tomó decisión como junta y también que se habían recogido firmas buscando la iniciativa departamental en un referéndum fue La Valleja. Estaba pensando que de repente, si hubiera una frase para definir esto en estos momentos, sería como aquello de la unión hace la fuerza, ¿no? ¿Cuántos colectivos había, no sé si la palabra es desperdigados, pero repartidos por el país, recolectando firmas o buscando convencer a ediles locales y a juntas departamentales para bueno, tratar de frenar la minería metalífera a cielo abierto y se nuclearon ahora en este nuevo movimiento? Bueno, está, como tú decías, Tacuarembó, La Valleja, 33... Rivera y ahora más recientemente se sumó Maldonado. Bien, y me decías que dentro de unos días va a haber novedades también en San José. Sí, en la Junta Departamental, porque justamente estuvimos anoche en una sesión extraordinaria que se convocó para discutir este tema y prácticamente se puede decir que ya esa Junta tiene avanzado para tomar una definición semejante. Hay una cosa que me parece interesante por dos lugares distintos, que es que el lanzamiento de la campaña de recolección de firmas se hizo en el anexo del Palacio Legislativo. Sí. Entonces, lo primero que a mí me surgía preguntar era si eso tiene que ver con algún tipo de apoyo parlamentario o político a esta campaña. No, elegimos el anexo del Palacio Legislativo porque entendemos que el Palacio Legislativo es de todos, o sea, no es solo de quien está legislando. De los parlamentarios, claro. Y en cuanto a adhesiones de políticos o legisladores específicamente a este movimiento, hay adhesiones individuales porque este es un movimiento social sin connotación político-partidaria y entonces no vamos a aceptar sectores como tales, ¿no? Sectores político-partidarios. Que eso es lo otro que me parecía interesante, digamos, esa es la otra cara. Por un lado, el no buscar partidizar esto, que implica dos cosas. Sí, no ponerse la camiseta o que ningún partido se embandere con la causa, pero al mismo tiempo eso implica para quienes están recolectando las firmas un trabajo mayor. Un partido político ya tiene una infraestructura montada a nivel país que puede agilitar, por ejemplo, un trámite de recolección de firmas. ¿Qué le gustó? ¿Hacerlo que sea un poco más una quijotada? ¿O tiene que ver con eso también de bueno, estar separado abiertamente de los intereses partidarios? Bueno, esto tiene que ver sobre todo con este tipo de movimiento social o socioambiental, como se le dice también, que se ha desarrollado en el país en los últimos 2, 3 años, que es un movimiento sustancialmente ciudadano. Digamos, somos militantes de todos los partidos, hemos votado a distintas candidaturas, pero es lo que sucede también con la temática ambiental general, que se puede decir que atraviesa a todos los partidos. Es decir, los partidos nuestros, los partidos, vamos a decir, más históricos, no han tenido un proceso de elaboración y de discusión sobre la temática ambiental, digamos, que cada vez adquiere mayor relevancia porque los proyectos económicos son de una envergadura y de un impacto mucho mayor. Pero entonces todavía hoy en el Uruguay no puedes decir, bueno, aquel partido tiene una plataforma ambiental definida que es compartida, muy discutida, elaborada por sus integrantes. Eso no es así todavía, por lo menos. Entonces, esa realidad atraviesa a los partidos y este movimiento es un reflejo de eso. Además que es un movimiento ciudadano que para mí tiene dos características. Una que surge de abajo hacia arriba. Es decir, por esa misma circunstancia de que las direcciones o las estructuras constituidas, tanto partidarias como de organizaciones sociales tradicionales, digamos los sindicatos, los gremios estudiantiles, parecería que a esas direcciones les cuesta más
incorporar estos elementos, pero en la base de esas estructuras sí las personas mucho más fácil, están inquietas. Y la otra característica es que este es un movimiento que viene del interior hacia la capital. O sea, hay, por lo que hemos registrado viajando por el interior, hay una inquietud y hay una movilización ciudadana más fuerte en el interior que en la capital, que es un poco al revés de lo que han sido otras iniciativas similares, ¿no? Tal vez tiene que ver con que serían emprendimientos a instalarse justamente en distintos lugares fuera de Montevideo, y entonces por eso de repente Montevideo se siente como a distancia. Pero sí, pero mirá, hay una cosa que nos decía un edil ayer en San José y que yo la comparto completamente. En el interior hay una conciencia mucho mayor de lo que es nuestro ecosistema, de lo que es el territorio uruguayo y sus posibles afectaciones. En cambio, el ciudadano montevideano piensa que la leche viene en bolsitas, que la verdura está en el supermercado, y entonces no tiene noción de hasta qué punto dependemos de ese ecosistema, ¿no? Bien, bueno, justamente la defensa de ese ecosistema y de lo que se depende de ese ecosistema es lo que motiva esta campaña. ¿Cuáles son las afectaciones que ven ustedes que puede generar este tipo de emprendimientos mineros en nuestro país? Sí, pero es decir, antes que nada me parece que es importante decir una cosa, que es un poco la razón del artillero, ¿no? Que es la de si hay o no hay munición. Este país tiene riquezas mineras suficientes como para decir, tenemos un futuro minero para el Uruguay, es una posibilidad de diversificación de la matriz productiva real. Nosotros creemos que no. Inclusive antes que los impactos sociales y ambientales que tiene, el Uruguay, por los estudios geológicos que se han hecho a lo largo del siglo pasado con bastante precisión, no tiene grandes riquezas en minería metalífera. Nosotros estamos hablando de prohibir la minería metalífera a cielo abierto, en hierro y en oro básicamente son yacimientos pequeños y de baja proporción del metal. Entonces, por eso históricamente no fueron rentables, o sea, no se explotó el hierro de Valentines sabiendo que existía, no se explotó casi que a lo largo del siglo pasado la mina de oro. ¿Por qué ahora aparece una minera internacional interesada? ¿Y por qué aparecen? Porque hay una coyuntura especulativa internacional que después de las crisis de la burbuja inmobiliaria, el estallido de la burbuja inmobiliaria en España y de los paquetes de títulos hipotecarios en los Estados Unidos, hubo un desplazamiento de los capitales especulativos hacia las materias primas y los metales. Eso generó que entre el 2008 y el 2011 el precio del hierro se multiplicó por 5. Entonces, lo que antes no era rentable... Aunque sea poco, vale más, digamos. Exacto. Aunque sea poco, pasó a valer más. Valió 5 veces más. En diciembre del 2007 la tonelada del hierro estaba a $36. En el 2011 llegó a $190. Ahora, estas coyunturas especulativas son de corto plazo. Entonces aparecen unas empresitas que en realidad son empresitas en el contexto de la minería internacional, incluso empresas propias de estas coyunturas especulativas. Samín Ferro y la dueña de Aratirí es característica de eso. Se crea en el 2005 y tiene sede en un paraíso fiscal y aparece acá en el año 2007 y propone en 3 años el proyecto de inversión más grande de la historia del país. Del Uruguay. Víctor, me pongo en el lado de enfrente, digamos. Sí, ¿no? sí, claro. Entonces, escucho mucha gente que vive en zonas cercanas donde se pretende instalar estos emprendimientos, sí, que dice, no me vengan con eso porque para mí es trabajo y no lo tengo. Y para mí es un salario y es la posibilidad de darle de comer a mi familia y de llevar una vida mejor. ¿Qué se le argumenta a esa gente? Que en realidad la posibilidad que dan de trabajo estos proyectos es ínfima. Es decir, nosotros para fundar una crítica de estos proyectos hemos recurrido a lo que estas mismas empresas presentan en los organismos del Estado, inclusive porque las declaraciones que se hacen en público por parte de estas empresas no coinciden con lo que realmente están proponiendo. Entonces, por ejemplo, Aratirí empezó diciendo que el empleo directo en la mina operando iba a ser de 1.500 trabajadores. Actualmente, la última vez que vimos el expediente en la Dinama eran ya 1.300 y de esos 1.300, 900 uruguayos, porque estas empresas, por sus características, emplean en los puestos más capacitados a trabajadores extranjeros. Entonces, 900 trabajadores en la zona del distrito minero de Aratirí, por incluso estadísticas del Instituto Nacional Oficial nuestro,
hay más ocupación en este momento en esa zona, porque no es una zona desértica o vacía, que la que puede traer Aratirí. Está el tema de los sueldos. Sí, la minería, por una parte, la minería en el mundo, porque es la actividad de mayor rentabilidad, es también la que paga mayores sueldos a sus obreros. Pero, por ejemplo, en países mineros como Chile o Perú, que son de tradición minera, sí con riquezas mineras muy importantes que van a seguir existiendo, cosa que en Uruguay no es así, el obrero minero no supera el 1% de la fuerza laboral. Entonces, cuando se plantea que la minería puede ser una alternativa para la ocupación del trabajador rural, en realidad eso es una ficción. Es decir, porque además la minería paga esos sueldos altos porque ese trabajador está arriesgando permanentemente su salud y su vida. Es cosa que no sucede en otras cosas. Nosotros no decimos que no haya problemas sociales importantes a ser resueltos, pero si es con esta minería, de ninguna manera va a ser peor. Víctor, tienen que juntar 280.000 firmas para después impulsar un plebiscito. Si alguien está interesado en firmar, ¿dónde puede hacerlo? Bueno, nosotros abrimos un sitio web a través del cual se pueden tener todas las informaciones de en qué lugares retirar papeletas, en dónde entregarlas, con quién conectarse, porque también esto es parte de las características del movimiento. Es un movimiento que no tiene una estructura centralizada. ¿Cuál es la dirección de esa web? La dirección de la web es, así todo junto, Uruguay Ciudadanos Sin Megaminería.org. Uruguay Ciudadanos Sin Megaminería.org, esa es la página, allí se bajan los formularios y se pueden bajar directamente los formularios y después entregarlos en lugares. Víctor, muchas gracias por la visita, supongo que esto es algo de largo aliento, así que volveremos a estar en contacto. Bueno, muchas gracias a ustedes.